Un saludo cordial. El tema de este video son las nociones básicas de estadística para el análisis de datos. Comenzamos con estadística univariada y las medidas de grupo, cálculo e interpretación. Se entiende que al estudiar una población se analizan sus características asignando una puntuación, pero como lo vemos en la gráfica, los datos en sí no aportan mayor información, por lo cual se recurre a las tablas de frecuencia, en las cuales se calcula la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Estos datos se pueden graficar a través de gráficas de barras o de torta. También existen los pictogramas y los histogramas. Pasamos a las medidas de tendencia central o posición. Estas representan el valor central de la distribución. Para el caso del ejemplo anterior, la moda sería 4, el cual es el valor de máxima frecuencia. La mediana es 3, es el valor central de la distribución. Y la media es 3.2. En cuanto a las medidas de localización, que pueden ser cuartiles, deciles o percentiles, se tomó el cuartil como medida. En este caso, el cuartil 1 nos indica que el 25% de los datos son iguales o menores a 2. Las medidas de variabilidad que cuantifican la dispersión o desviación que hay de los valores respecto a una medida de centralización pueden ser el rango, la varianza o la desviación típica. Para el ejemplo, se calculó la varianza y la desviación típica. En ambos casos, valores altos indican alta dispersión y valores bajos, poca dispersión. 1.76 y 1.33 son valores muy heterogéneos. En cuanto a las medidas de forma, está el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de asimetría mide hasta qué punto una distribución de datos es normal. Como vemos en la gráfica, las gráficas superiores indican formas simétricas, pero si la distribución se inclina hacia la izquierda o la derecha, indica una distribución asimétrica. En cuanto a las medidas de forma correspondientes a los coeficientes de kurtosis, mide hasta qué punto los datos tienen una distribución normal respecto a la desviación típica. Curvas leptocúrticas mayores a 0 son anormales y platicúrticas también. Medidas individuales, entendiendo que en educación las medidas individuales permiten poner especial interés a cada persona, se tienen las puntuaciones directas y las puntuaciones individuales en la curva normal. En cuanto a las puntuaciones individuales en la curva normal, se realizan cuando se conocen la media y la desviación típica, pero en este caso no se conoce la baremos. Ahora bien, ¿cómo se elabora una baremos? Un baremo es una escala de puntuaciones obtenida mediante un instrumento para su interpretación, después de atribuir a cada una de ellas un valor. Para este ejemplo, tomamos una encuesta con un número de preguntas igual a 25, las cuales se van a multiplicar, este valor 25 se va a multiplicar por el valor mayor de la escala Likert, que es 5, y por el valor menor. Aquí obtenemos 125 como valor mayor y 25 como valor menor. Estos datos se restan y obtenemos 100. Al 100 se lo divide entre 5 para obtener el valor de la constante, que es 20. Este 5 a que se atribuye al valor mayor de la escala Likert. Procedemos entonces a la elaboración de la escala, obteniendo los rangos. El primer rango se obtiene de sumar 25 más 20, en este caso es 45. Entonces, el primer rango iría de 25 a 45. El rango que sigue sería de 46 más 20, y así sucesivamente hasta llegar al último rango. En este caso, si tenemos 109 más 20 daría 129, pero como nuestro valor mayor es 125, se coloca este último valor y no el 129. Con estos datos ya se puede proceder a pasar los datos a un paquete estadístico para su análisis e interpretación. Estadística bivariada. La estadística bivariada descriptiva aborda el estudio de los sucesos de los que intervienen dos variables simultáneamente. Encontramos las relaciones entre las variables, en este caso desde la descripción más bivariada, que existen relaciones de tipo directa, de tipo inversa o no hay ninguna relación. Entonces, cuando una variable aumenta en relación a la otra, tenemos una relación directa cuando su gráfica también es totalmente lineal, su tendencia es positiva.
Cuando tenemos gráficos con pendiente negativa tenemos una relación inversa y cuando los datos no tienen ningún tipo de relación, no obedecen a ninguna trayectoria gráfica, sea curva o lineal, quiere decir que no hay ningún tipo de relación. El primer coeficiente que encontramos dentro de la estadística bivariada es el coeficiente de relación Spearman. Bueno, el coeficiente de relación Spearman se basa en la covarianza. La covarianza mide si la relación lineal entre dos variables se representa mediante la fórmula que tenemos acá, ¿no? SSX. Bueno, entonces el coeficiente de correlación de Pearson fue construido bajo el supuesto de que los datos van a seguir una distribución normal y la escala de medición son de al menos un intervalo. Encontramos, por ejemplo, que en estos datos el coeficiente de correlación entre el peso y la tensión sistólica, encontramos que el coeficiente de correlación de Pearson es 0,99, lo cual nos indica que es aproximadamente. El siguiente coeficiente de correlación es el coeficiente de correlación visceral. El coeficiente de correlación visceral, en este caso, asocia también dos tipos de variables. En este caso son una variable de tipo cualitativa dicotómica, que quiere decir, por ejemplo, el rendimiento académico, que si es aprobado y si está en suspenso, la asistencia si es alta o baja. Entonces encontramos que el coeficiente de relación visceral adopta valores entre -1 y 1, indicando que los valores positivos, porque son muy cercanos a cero, tienen mayor significancia y los valores negativos indican que los sujetos tienen una puntuación media mucho más baja. Encontramos que el coeficiente de relación visceral pues, está guiado por la fórmula. Encontramos el coeficiente tetrafónico. El coeficiente tetrafónico, las variables deben ser de razón intereses continuas. También encontramos que este coeficiente, por ser un coeficiente tetrafónico, pues bueno, tiene un coeficiente de correlación que tiene unas limitaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que la información que nos proporciona se limita a las variables continuas, que no se pueden estudiar correlación de variables no dicotómicas. Deben ser dicotómicas artificialmente, como se les explicó anteriormente. Y tenemos un ejemplo donde podemos darnos cuenta que el valor del coeficiente de correlación está cambiando entre 0 y 1, donde 1 es lo más significado, los significados y 0 es el menos. Tenemos el coeficiente pi. El coeficiente pi es una línea de asociación que se basa en el cuadrado, informa sobre el grado de asociación entre dos variables de nivel cuantitativo, las dos. La función de correlación determina si existe una relación lineal entre dos variables y se asumen también valores entre 0 y 1. Aquí tenemos la fórmula, su cuadrado, donde 1 es el número de Lamarck. ¿Qué interpretación tiene? ¿Qué limitaciones? Que este se haya limitado solamente a las condiciones en que las variables deben ser unas variables de tipo lineal. También tenemos el coeficiente de Spearman, el coeficiente de correlación, y coeficiente es una unidad de asociación lineal que utilizan ambos, que también utilizan números. Todos